Si hablamos de presupuesto, estamos hablando básicamente del oxígeno de la gestión pública. Sin recursos presupuestales no podríamos cumplir los objetivos, las metas que tenemos a nivel de entidades gubernamentales. Sin embargo, quiero resaltar de que el presupuesto público en el país no es uniforme, es muy disparejo. Las entidades públicas manejan distintos montos presupuestales, lo cual no siempre es acorde a la realidad de cada institución. Hay entidades que manejan 7.000 millones, como el caso del Ministerio de Economía, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Vivienda, Defensa, Interior, como también hay municipios que apenas manejan por toda fuente de financiamiento montos menores a 1 millón de soles. Entonces eso nos dice pues que el presupuesto es totalmente disparejo en las entidades gubernamentales, a pesar de que las normas de gestión presupuestal y de otros sistemas financieros del Estado son los mismos. Es decir, una persona que trabaja en un gobierno nacional, en un gobierno regional o local, normalmente va a realizar los mismos procedimientos que realiza cualquier otra entidad. Sobre esto quiero enfocarles de que el presupuesto de la República del año 2019 ascendió a 164.074.407.244 soles. Esto representa un monto significativo en términos monetarios porque esto representa pues la capacidad que tiene el Estado de asumir compromisos de gastos en un ejercicio. Y si hemos revisado hace poco, la semana pasada, ya se ha presentado también el proyecto de presupuesto para el año 2020 y este está abordando casi los 180.000 millones. De manera que el presupuesto de la República año tras año sigue creciendo. A pesar de que pueden haber situaciones muy complicadas para el país, no obstante, el presupuesto se sigue afianzando, este sigue creciendo y eso es importante. En términos económicos, yo considero que estamos bien. Reconozco que en el Perú tenemos 6,5 millones de peruanos que viven en la pobreza y pobreza extrema, pero también en la parte, si se quiere, del avance económico que estamos teniendo, hemos mejorado. No somos el Perú de hace 30 años, no somos el Perú de hace 40 años, donde había demasiada pobreza. Éramos uno de los países más pobres de América Latina. Sin embargo, hoy en día yo creo que el promedio per cápita de un peruano ha aumentado muchísimo. Todavía estamos por debajo de aquellos países como Uruguay, Chile, pero en términos normales diríamos que el presupuesto de la República del Perú, sí está creciendo. Este incremento del presupuesto, en el fondo nos preguntaremos, ¿y a qué se debe la mayor parte de dinero, la mayor parte del presupuesto de la República? ¿Qué es lo que está sucediendo? Esto se traduce como SUNAT. La SUNAT, que es el ente recaudador de los impuestos, se encarga justamente de contribuir con este monto a través de los impuestos directos, impuesto a la renta o los impuestos indirectos, el selectivo al consumo, el impuesto a las ventas. Entonces, a través de esos impuestos, el Estado, a través de SUNAT, recauda esa cantidad de recursos financieros. Ustedes sabrán que en el año 2007 hubo una crisis financiera en todo el mundo y a pesar de eso, como país, también hemos crecido. Y al costado les he puesto el crecimiento porcentual representativo de un año tras otro y en promedio en los últimos 12 años nuestro país ha crecido aproximadamente 10.91% del total del presupuesto de la República. Eso para cualquier empresa resulta formidable, ¿no? ¿Qué empresa crece a esa proporción? 10% en términos financieros. Esto entonces es lo que viene manejándose en el país. Estamos mejorando, esperemos que en el año 2021 estemos muy cerca a los 200.000 millones de soles en el presupuesto de la República. Pero cuando se analiza, una cosa queda claro que es el presupuesto y otra es la forma como se hacen los gastos públicos. Con respecto a los gastos públicos, esto no siempre se gasta con equidad, no siempre se distribuye el gasto en las situaciones que cada poblador peruano necesita. Es decir, la distribución del gasto público no siempre es acorde con la información presupuestal. Eso nos lleva a creer de que ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando con el presupuesto de la República? Y si yo preguntara quién aprueba el presupuesto,
muchos creen que es el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de sus expertos, proporciona información útil, pero finalmente quien aprueba el presupuesto es el Congreso de la República. Así que si en una entidad no se asignan muchos recursos presupuestales, no es tanto por la culpa del MEF, sino que finalmente se aprueba así en el presupuesto de apertura y esta tiene que ser aprobada por el Congreso. Ese es el tema quizás complicante para muchas entidades debido a que no siempre cuentan con la cantidad de recursos para poder cubrir la demanda de gastos que ellos tienen, ¿no?, que cubrir en sus entidades. Bueno, eso por un lado. Entonces ya sabemos, el presupuesto año tras año se va incrementando en términos financieros, económicos, financieros básicamente. El presupuesto de la República del Perú tiene un crecimiento promedio de 13% aproximadamente en los últimos años, 11%, perdón. Entonces eso es importante para nuestro país. Vamos a continuar. A ver, vamos yendo con el siguiente material. En esta lámina estoy presentando, de acuerdo al presupuesto de la República, cómo se distribuye el presupuesto en los niveles de gobierno. Tenemos 3 niveles de gobierno muy diferenciados: nacionales, regionales y locales. En total tenemos aproximadamente 3.200 entidades públicas. Estas 3.200 entidades públicas todas manejan el CIAF, es decir, están obligados a presentar información financiera, presupuestal y complementaria a través del aplicativo CIAF. Sin embargo, de estos 3 niveles de entidades, existe una que tiene muchas más entidades que otra, y son los gobiernos locales. Los gobiernos locales representan 1.874 municipalidades en todo el país. Este es un monto fuerte. Sin embargo, debemos señalar de que la mayoría de gobiernos locales no recibe el presupuesto previsto en las normas de presupuesto. Si revisamos por un momento cuál es el monto que debe tener una entidad pública para funcionar como tal, habría muchas respuestas. Algunas dirían, para que una entidad funcione como tal, mínimamente se requiere tantos millones. Algunas podrían exagerar, pero esto está legalizado. Lo cierto es que el presupuesto adscrito a una entidad pública está normado. A ver, si me ordeno. Si queremos saber cuánto es el monto del presupuesto de una entidad pública para que funcione como tal, las mismas normas de presupuesto público han señalado esto: 10 millones de soles como mínimo, por toda fuente de financiamiento, 10 millones de soles. Bueno, eso está en la directiva de presupuesto, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar con aquellas municipalidades pequeñas que no tienen ni siquiera 1 millón de soles? No llegan a cubrir ese monto total. Ahí tenemos serios problemas. Entonces, la indicación es de que conforme tenemos un presupuesto, también deberíamos gastarlo. Así que, amigos, los gobiernos locales, yo creo que son los gobiernos que en ciertos momentos se perjudican. Se perjudican porque tienen muchos roles sociales, pero a veces no tienen el recurso necesario para cubrir todas esas necesidades. Así que acá deberíamos replantear la forma como podemos hacer que las entidades puedan tener más recursos, ¿no?, para poder asumir todo el gasto social al cual se vinculan. Los gobiernos locales representan el 11.37% del presupuesto de la República del Perú, siendo los gobiernos regionales el 17.60%. Claro, incluye los 26 gobiernos regionales, cada uno tiene sus unidades ejecutoras, algunas son 17, son 15, pero si sumamos todas ellas, no pasan pues de 200 entidades, ¿no? Son pocas. Por lo tanto, los gobiernos locales es el número mayoritario de entidades que tiene cada gobierno. De manera de que ahí está el esfuerzo donde se debe realizar. Y los gobiernos nacionales, que es el gobierno más grande que tenemos en el país, aquí están los 19 ministerios, incluido la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros.
agrupa, consolida el 70% del presupuesto de la República. Es un monto muy fuerte, en verdad esto es altísimo este monto, pero así está diseñado la estructura del presupuesto de la República de nuestro país. Ahora vamos a revisar otro aspecto que también consideramos de mucha importancia, que viene a ser las fuentes de financiamiento. Cuando hablamos de fuentes de financiamiento, estamos hablando de la forma como yo tengo los recursos para hacer un gasto. Cuando hablamos de fuente de financiamiento, estamos hablando de recursos. Estamos hablando de recursos que yo voy a disponer para lograr mis metas, para hacer mis gastos. En la estructura presupuestal se han determinado 5 fuentes de financiamiento, las cuales son, la más importante de todas, recursos ordinarios, que representa el 63% del presupuesto de la República del país. Luego tenemos los recursos directamente recaudados, los ingresos propios, ¿no? Con el 9%, los recursos por operaciones oficiales de crédito, que son los financiamientos de los bancos internos y externos. Estos representan el 15%. Y acá el país nos da una lección. Si tuviéramos que decir, ¿hasta qué monto se está endeudando el país del presupuesto que tiene? Entonces diríamos, el Perú se está endeudando de todo ese monto presupuestal aproximadamente el 15%. Eso es lo que dice, ¿no? El presupuesto aprobado en la República del Perú. O sea que de 100.000 soles o de 100 soles, para entenderlo de una forma más sencilla, significa que el presupuesto de 100 soles, 15 soles están conformados por financiamiento, ya sean créditos externos, y de eso está conformado nuestro presupuesto. Entonces, miren qué enseñanza, ¿no? A veces siempre digo, si esto se aplicara a las familias peruanas, a todos los que vivimos en el país o a cualquier familia de cualquier parte del mundo, si tuviéramos que decirle hasta cuánto puede endeudarse una entidad, una persona, y yo creo que en el buen sentido de la palabra no debería endeudarse demasiados montos, ¿no? Igual que el presupuesto del país, en una analogía, debemos tener mucho cuidado de no endeudarnos demasiados montos. Yo considero que máximo un 30%. Los economistas expertos en estos temas de financiamiento establecen que una persona, una familia, no debería endeudarse más del 30% porque es un terreno peligroso. Si te endeudas más del 30% de tu capacidad de pago, estás en un sobreendeudamiento y eso obviamente es peligroso, ¿no? Es complicado, es difícil poder asumir todo esto. Bien, entonces, estas son las fuentes de financiamientos. Luego tenemos las donaciones y transferencias. Entiéndase como donaciones y transferencias a los recursos no reembolsables que vienen tanto de la empresa privada como de otras entidades públicas y que legalmente constituyen recursos no reembolsables. Vale decir, esos dineros, ese recurso es tuyo. Y como le decimos en la contabilidad, son ingresos sin contraprestación. De manera que son tus ingresos, entre comillas son tus ingresos, ¿no? Pero obviamente son recursos públicos. No porque sean tuyos significa que vas a hacer lo que te da la gana, sino que te sometes a las normas del país, en especial a las normas de presupuesto público. Correcto. Y finalmente tenemos la fuente número recursos determinados, que representa el 12%, 12.97% del presupuesto de la República del Perú. Esta fuente de financiamiento está conformada por 4 rubros: contribuciones al fondo, los impuestos municipales, el fondo de compensación municipal y el canon, sobrecanon, renta de aduanas, regalías y participaciones. De esa manera está compuesto el famoso canon. En el país tenemos 6 tipos de cánones, siendo el canon minero, el canon gasífero, el canon hidroenergético, el canon forestal, el canon pesquero, y cuando nos referimos al petrolero solemos señalar el canon y sobrecanon petrolero. Estos son los recursos del que se valen los gobiernos locales, los gobiernos regionales, por la explotación de los recursos naturales. El canon se sabe que se destina para el gasto de inversión, solamente para las obras públicas. No podemos usar el canon para gasto corriente, excepto el porcentaje establecido en las leyes anuales de presupuesto, que para este 2019, de acuerdo a la ley 30.879,
el máximo monto autorizado con recursos del canon debe ser 20%. Bien, señores, entonces estas son las 5 fuentes. Las entidades públicas pueden preguntarse, ¿y yo qué recurso voy a manejar o qué recurso debo manejar? Y la respuesta sería, dependiendo. Hay entidades públicas que manejan solo recursos ordinarios. Hay entidades que manejan solo RDR. Otras, la combinación de ambas. Un gobierno local maneja casi todo. Es increíble, pero un gobierno local, aunque sea pequeñito, pero maneja casi todas las fuentes de financiamiento. Esos son los recursos públicos, son los recursos asignados a una entidad gubernamental. Entonces, de estas 5 fuentes de financiamiento, debemos precisar de que si usted no gasta este dinero, con excepción de los recursos ordinarios y parte de los RDRs, en algunos casos, constituyen saldos de balance. Los recursos ordinarios son recursos del Tesoro Público. Si el Tesoro Público te dice esto, ¿no? Mira, te doy dinero, pero si no sabes gastarlo al 31 de diciembre, 11 de la noche, 59 minutos, en una exageración, te quito el dinero. Esos son los recursos ordinarios. No tienen saldos de balance, porque si usted no gasta ese recurso, automáticamente se queda con el Tesoro Público. Por eso le decimos recursos ordinarios o recursos del Tesoro Público. No son nuestros, son del Tesoro Público y como tal deberían rendirse ante ellos. Ese es el tema de los recursos ordinarios. Es interesante el manejo. Yo he conocido mucha gente que cuando manejan el CIAF y tienen que hacer una fase que se le conoce como el devengado, que representa el gasto presupuestal, normalmente cuando hacemos un devengo, esto se registra en el CIAF, que es el software oficial del Estado peruano, para el procesamiento de la información financiera, económica, presupuestal, etc. Así que esta persona había devengado supuestamente y luego informó pues de que había informado de que alguien había borrado del sistema, ¿no?, la información, y él me decía que los trabajadores públicos como que le tenían envidia, ¿no?, y alguien que sabía de informática se había metido al CIAF y él creía que alguien había borrado la información. Así que este caso lo llevamos a Lima. Yo estaba trabajando para el CIAF 7 años como consultor del CIAF. Y bueno, este caso lo presentamos, ¿no?, a la OCTI, a la Oficina de Tecnologías de la Información, para ver el caso. ¿Y qué resulta? Resulta que después de una investigación se llegó a la conclusión de que el registro nunca había sido registrado. Es decir, el devengado en el CIAF, en el programa, no fue registrado. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? ¿Por qué no se reflejó el devengado? Y a modo de parecer una broma, pero el contador decía, él me dijo, y estaba ahí, me dijo, lo que pasa es que he soñado que había devengado. Entonces nos causó nos causó pues curiosidad, ¿no?, ese caso. Pero él no había devengado el gasto del vaso de leche, y como esos son recursos ordinarios, y ya les dije que los recursos ordinarios son recursos del Tesoro Público y que si usted no los gasta, automáticamente ese recurso se pierde. Y eso es lo que había pasado con esta entidad. El recurso ya se había perdido. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado con la forma como administramos las distintas fuentes de financiamiento que tiene el Estado peruano a través de sus distintas entidades públicas. Listo, señores. Vamos a continuar. Ya saben, cualquier consulta, los que están siguiéndonos tienen toda la libertad de hacer las consultas y gustosamente no la vamos a responder. Bueno, esta foto, este slider nos representa la realidad del país. Hace un momento dije que en el Perú somos aproximadamente 6,5 millones de peruanos que vivimos en la pobreza, y la pobreza extrema. La cosa es muy complicada, a pesar de que los estudios demuestran que normalmente una persona económicamente es mejor que sus antepasados, ¿no? Digamos, nuestros padres, nuestros abuelos, por ejemplo, no tenían estudios universitarios. Usted como nieto, como sobrino sí lo tiene. Quizás ellos no tenían carros,
pero usted sí tiene esas posibilidades, tiene inversiones, tiene instrumentos financieros y una serie de cosas. Es decir, la situación, parece mentira, cada vez va mejor. Pero ¿qué pasa con un grupo de peruanos, ¿no? De nuestros compatriotas? Se supone que el presupuesto público, el presupuesto debería estar orientado a resolver los problemas sociales del país. Esa es la finalidad, dirigirlos al gasto social, que favorezcan a los más necesitados. Y eso es acorde con lo que dice la Constitución Política del Perú, que el presupuesto se destina a los sectores más necesitados: salud, educación, cierre de brechas, entendiéndose como brechas al tema de las desigualdades que existen en los distintos sectores de la sociedad. Entonces, esto nos indica pues a pensar de que, ¿qué hacemos con los niños? Sabemos de que en el Perú hay un mal que se llama la desnutrición crónica infantil, que ataca a los niñitos de 0 a 2 años, bebés, ¿no? Que son bebitos. Y que si una persona queda desnutrido, lo va a hacer por siempre. El Banco Mundial en un informe dijo que un niño desnutrido solo genera en su futuro ingresos por debajo del sueldo mínimo vital, lo cual es un poco preocupante. Nos preocupa porque es el futuro del país, es el futuro del país. Entonces el futuro del país, ¿cómo nos va a representar? ¿Qué va a hacer? Así que yo opino, es mi opinión personal, de que los programas sociales que tiene el país, de los muchos programas sociales que tenemos, estos deberían estar orientados en 2 etapas de la vida, en la vida del hombre, del ser humano. A inicios de su vida, cuando es bebé, cuando es niñito, porque no tiene las competencias, no tiene la fuerza física para ser autosuficiente en un trabajo, por ejemplo. Entonces hay que ayudarlo, porque no puede. No es concebible que un niño trabaje siendo tan niñito. No es concebible, porque su destreza física no lo permite todavía, sus conocimientos. Es decir, no está libre para hacer un trabajo económico. A veces piden propinas y todo eso, pero esa es otra cosa. Pero aún así yo considero que está mal, no debería. Los niños deberían aprovechar su infancia, la educación y todo ello. Eso por un lado. Y por otro, considero que el gasto social también debería estar direccionado a la parte más vulnerable del ser humano, es decir, la vejez. Los poetas señalan de que la vejez está a la vuelta de la esquina, por lo tanto, cuando uno es joven cree que siempre va a ser joven, ¿no? Esto debemos pensar siempre en el futuro, y los programas sociales en verdad no son malos. Lo malo está en la forma, a veces cómo se filtran, ¿no? Los beneficiarios, se filtran los montos, los recursos, eso está mal. Pero yo considero que los programas sociales, acorde con el presupuesto público, deberían estar direccionados a las partes más vulnerables del ser humano, niñez y vejez, que es lo más complicado. Por lo tanto, cuando se trabaja el presupuesto de la República, también se debe pensar, así como pensamos en la educación, la salud, igual, ¿no? Pensemos en los niños, que es el futuro del país. Nos hemos descuidado muchísimo con respecto a ellos y deberíamos retomar la importancia que significan ellos en el futuro de nuestra patria. La calidad del presupuesto. Queda claro que cuando hablamos del presupuesto público, de la calidad del gasto y la capacidad del gasto público, estas son 2 cosas distintas. Una cosa es la calidad del gasto y otra es la capacidad del gasto público. Entiéndase como calidad del gasto, por ejemplo, no es tan fácil, a ver, ¿cómo les diría? ¿Esto es lo mismo capacidad de gasto que calidad del gasto público? ¿Es fácil gastar los recursos del Estado? ¿Tengo la obligación de gastar todo el presupuesto que tiene una entidad pública? ¿Qué dicen las normas al respecto? Por lo tanto, estimados amigos, lo cierto es de que la capacidad del gasto tiene que ver básicamente con la forma cómo estás gastando, cuánto estás gastando. Tiene que ver con la forma cuánto estás gastando, capacidad, cuánto estás gastando. Te dice cuánto gastas, en qué gastas, pero no dice cómo estamos gastando. El cómo estamos gastando muchas veces responde a la pregunta de la calidad del gasto. Así que si queremos saber si un gasto
implica calidad, tendríamos que ver cuál es el efecto social que causa ese gasto. Si estamos mejorando la salud materno-neonatal, si estamos mejorando el programa nutricional, si estamos mejorando prevenciones del cáncer, mejoras de rendimiento educativo, logros de aprendizaje, entre otros, entonces estamos hablando de calidad del gasto. Pero si solamente nos ponemos a gastar los recursos públicos, eso es capacidad de gasto, sin objetivos, sin precisión, visión clara de lo que queremos realizar de gasto. Y lo cual no debería ser así. ¿Por qué? Porque CEPLAN, que es el ente rector del planeamiento estratégico del Perú, además ha señalado que la planificación debe ser muy rigurosa. La planificación debe sujetarse a un aspecto riguroso, de manera que cuando se haga un gasto público siempre debe estar presente la planificación y no solamente gastar por gastar los recursos del Estado. Eso es así. ¿Tengo la obligación de gastar todo mi presupuesto? Bueno, si lo vas a gastar bien, gástalo todo. Pero si lo vas a gastar mal, mejor no gastes. Pero también el tema es, si no gastas, tienes incapacidad de gasto. Y tener incapacidad de gasto significa que vas a quedar mal con la población, con la prensa, con la parte política. ¿Y cómo pides más recursos si no tienes capacidad de gasto? Eso va a ser la conclusión que se va a llegar. Así que consideramos, creo, a través de ese plan, que todo gasto debe estar primeramente planificado entre las tres palabras plan, gasto, presupuesto. ¿Cuál es primero? Entonces todos seguramente vamos a decir primero es presupuesto, o primero es gasto, o primero es planificación. Hay un orden. Y si trabajamos con un planeamiento estratégico, la respuesta sería esta. Primero trabajamos todo lo que viene a ser los planes institucionales. Segundo, llegamos a trabajar el presupuesto, es decir, de esa planificación, qué cosas se va a lograr, qué vamos a obtener con los recursos, con los escasos recursos, en mérito a lo que se ha previsto en todos los planes que tienen las entidades públicas. Luego vamos a revisar también el gasto, ¿no? Primero la planificación, segundo el presupuesto y tercero va el tema del gasto público. Bueno, el gasto público entiéndase que es un aspecto mucho más más de gestión, pero yo creo que el trabajo de planificar, el trabajo de hacer un trabajo riguroso, esto recae en la planificación y en el presupuesto, que son temas muy importantes dentro de la gestión gubernamental. Muy bien, amigos, entonces eso es el tema de la calidad de gasto público, ¿no? Bajo criterios de eficiencia, asignativa, equidad, efectividad, economía y otros tipos de gastos. Bueno, respecto al presupuesto, el presupuesto público se rige por un principio de la anualidad. El presupuesto tiene que ver con la forma como se ejecutan los ingresos y gastos en un ejercicio. Ese es por el lado de la programación. Pero si queremos hablar sobre la planificación, entonces la programación presupuestal es multianual. La programación presupuestal es multianual, pero el presupuesto propiamente es anual. Es más, tenemos un principio llamado la anualidad, ¿no? Que significa reconocer pues, los gastos e ingresos dentro de un periodo, ¿no? Que en este caso sería un ejercicio. Bien, entonces vamos a continuar con el desarrollo. ¿Preguntas? Ninguna, ¿no? A ver, aprovechamos en responder quizás una preguntita a modo de un descanso, ¿no? Un paréntesis. A ver, sí, claro que sí. Docente Marlon, en la plataforma tenemos al participante José. Nos indica, el MEF no respeta el proceso presupuestario, no se asigna el presupuesto de acuerdo a la programación de las necesidades, simplemente lo asigna históricamente. Bueno, en cierto modo tienes mucha razón.
en cierto modo tienes mucha razón. La verdad es esta, ¿no? Para poder hacer una distribución presupuestal a todas las entidades públicas, partimos de lo que tenemos. Es decir, si cada entidad me dijera lo que realmente necesita, al final no vamos a tener plata para coberturar sus necesidades. Cada uno va a pedir montos que exceden el presupuesto que tenemos en el Estado, ¿no? Entonces, por ese lado, tal cual tú lo señalas, y hacemos esto, ¿no? En los planes pueden estar cosas magníficas, en los planes se puede estimar cosas deseadas, en los planes se determina pues los objetivos, las metas, misión, visión, etc. Pero el tema es, ¿tengo los recursos para hacerlo? ¿Tengo el presupuesto para hacer todo eso? Entonces, básicamente, ¿qué se hace? El presupuesto se va a limitar a lo que tienes en la planificación, la planificación se va a limitar a lo que dice el presupuesto y no tanto el presupuesto al plan, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer ajustes respectivos en la planificación y ajustar, ¿no?, ese presupuesto escaso que tenemos para acomodar esta finalidad en la planificación. Ahora, año tras año se hace lo mismo, a veces sí, porque por ejemplo hay gastos que están congelados, el caso de remuneraciones, está prohibido el incremento de sueldos, así que los presupuestos de un año tras otro en algunos casos van a ser repetitivos. ¿Por qué? Porque está prohibido el incremento, ¿no? Es un marco legal al cual no podemos irnos sobre eso. ¿Qué más podríamos cambiar en un presupuesto? A ver, quizás el tema de las inversiones públicas, ¿no? Pero también no te olvides de que hay entidades gubernamentales que a la fecha hacen eso, que es gestión. Es decir, tocan las puertas de un ministerio para gestionar recursos públicos. Y yo te comento una historia, por ejemplo, conocí en la ciudad de Satipo, región Junín, a una municipalidad que el presupuesto, una buena parte usaba para contratar expedientes técnicos, para contratar arquitectos, ingenieros y se encargan de hacer todo este estudio, y esos expedientes técnicos lo enviaban, ¿no?, a organismos que financian proyectos de inversión, como FONIE, FONCODES y varios programas que había en el país, o hay. Entonces, de los 20 proyectos que presentaban, ganaban 2 o 3 o 4 o 5 proyectos. Entonces ya había el recurso financiado, un recurso transferido para lograr esas metas. Entonces el alcalde estaba súper contento porque era su gestión. Lograba obtener recursos de afuera, que es un tema de gestión. Entonces en esos casos el presupuesto, a pesar de que el PIA era parecido el mismo, pero el PIN era totalmente distinto. ¿Por qué? Porque había hecho gestiones y había mejorado su presupuesto. En el fondo yo no quiero cerrarme, en verdad te doy la razón. Muchas veces yo cuando he hecho gestión también, cuando trabajaba por ejemplo como presupuestólogo en el Consejo Fiscal, que era una unidad ejecutora del Ministerio de Economía y Finanzas, nos daban el presupuesto ya y me decían, este es tu tope, ese es su tope y sobre eso programe su presupuesto. Bueno, felizmente hacíamos solo gasto corriente, asegurábamos las planillas y la prestación de servicios y como que la cosa salía un poco bien, ¿no? Pero a veces, valgan verdades, también nos preocupaba mucho eso. Nos preocupaba el hecho de saber de que a veces no salen bien las cosas cuando se maneja el presupuesto público. Bueno, eso sería el alcance que te puedo dar respecto a tu pregunta. Sin embargo, no te olvides que el Estado tiene que sujetarse pues, al presupuesto, ¿no? No siempre va a alcanzar. Pero también tú estarás pensando, oiga, pero en el Perú hay muchas entidades públicas que no gastan todo su presupuesto y tanto dinero, ¿no?, que no saben ejecutar. Eso es cierto. Y es más, diría, ¿qué entidad no gasta su presupuesto? La mayoría no gasta, son excepciones. Si no es por decir uno o nadie, gasta el 100% del presupuesto asignado. Entonces, sobre este lado también, ¿qué nos está pasando? No siempre hay que echarle la culpa al marco normativo. El MEF hace el mejor esfuerzo. No es fácil gestionar el presupuesto para tantas entidades públicas, con tantas realidades, con tantos objetivos que tienen, con distintos niveles de gobierno. Es complicado. La ejecución presupuestal yo considero que es la etapa más difícil
al momento que tú ya recaudas o gastas tus propios ingresos. Pero bueno, haciendo una conclusión de toda esta pregunta, concluimos pues de que efectivamente el presupuesto repetitivo en el sentido de que la misión son los mismos y en un momento dado se está orientando por ese lado, ¿no? El gasto corriente siempre va a ser igual, así que eso podría entenderse repetitivo, pero ¿dónde están las novedades en los gastos de inversión? Adelante, señorita. Tenemos una consulta, ¿no? Desde la plataforma, José Luis, la pregunta es la siguiente, dice, las normas de contrataciones son rigurosas y no ayuda para que la ejecución del gasto sea de calidad y mayor. Es necesario cambiar las normas y que sean más acordes a la realidad de las regiones. Si no, ¿qué hacemos? Disolvemos el OCE. Disolvemos el OCE, ¿no? Bueno, a ver, en verdad, el OCE es un organismo facultado a emitir normas respecto a las contrataciones del Estado. Ahí yo no podría meterme mucho, tampoco podría dar una opinión, pero, a ver, como tú lo has señalado y como dice Ricardo Gareca, en términos generales, como dice así, yo creo que todos los usuarios del sector público manifiestan su malestar en el tema de contrataciones del Estado. Casi la mayoría señala eso. Pero ¿qué debemos hacer, no? En verdad, las leyes de contrataciones son tan complicadas que hay que respetarlas. Es el organismo encargado de ejecutar sus propias normas de procesos de compra. No sé en qué parte exclusivamente tú quisieras que se mejore, pero yo considero que no está mal proponerlo al ente rector. Digo al organismo supervisor, no es ente rector. El ente rector es la Dirección General de Abastecimientos. Pero si tú consideras hacer una sugerencia, yo considero que no está mal. Eleva tu documento, propon la recomendación y a ver qué dice el ente rector. ¿Ya? Sí es difícil, no es complicado, pero siendo difícil, ¿cuál sería la solución? Entonces la solución sería esta, ¿no? Sería la solución que los que trabajan en el área de logística, las personas que trabajan en el área de logística, sé que muchos son buenos, es más, son certificados inclusive para trabajar en esta área, pero tendrían que seguir especializándose en su campo para ser los más expertos, los más perfectos en su tema, en su sistema, a fin pues de conocer y aplicar las normas tal cual se han dispuesto. Sé que es complicado, como lo puede ser en presupuesto, como lo puede ser en contabilidad pública e inversión pública. No es igual, por ejemplo, solo a modo de ejemplo. En el Sistema Nacional de Contabilidad tenemos 40 normas internacionales de contabilidad, que es como 20 páginas más de lo que tiene el OCE. Entonces más, ¿no? Como 200 páginas más. Entonces nos preguntamos la dificultad que significa la aplicación de NICS en el Perú. Pero alguien podría decir, oye, yo no hago eso NICS porque no quiero. No, tienes que hacerlo porque son normas. Entonces, ¿cómo serás un mejor contador? ¿Cómo registrarás razonablemente los activos, los pasivos, los ingresos y gastos? Conociendo mejor las normas internacionales del sector público, las NICS-SP. Lo mismo sería en el tema del OCE, ¿no? Si quieres ser un buen logístico, tienes que ser un sensei en el tema de logística. Pero entiendo, no porque sea el especialista, valga en verdad, yo nunca he trabajado en el área de contrataciones, he trabajado en tesorería, en presupuesto, en el CIAF, en contabilidad, en liquidación de obras financieras, pero nunca hay inversiones, ¿no? En contrataciones, es otro mundo, tampoco me daría tiempo para estudiar, no es mi campo, no es mi carrera, pero por lo que he escuchado, considero que sí es complicado. No obstante, mi estimado amigo, nosotros como presupuesto y como otro sistema administrativo del Estado, nos sujetamos a las disposiciones que establezca cada ente rector. Nosotros cumplimos con hacer el presupuesto, con dar las certificaciones, con realizar las afectaciones, las modificaciones presupuestales en base al monto del mercado establecido, pero quien decide todo el tema de contrataciones es el mismo organismo supervisor. Listo. Muchas gracias. Bueno, por ahora no tenemos más preguntas ni consultas, así que podemos seguir desarrollando el tema.
tenemos algunos minutos más. En el caso de los procesos de las etapas del presupuesto público, las etapas del proceso presupuestario son 5. Se ha cambiado el nombre, antes era programación, ahora se llama programación multianual, presupuestaria, la formulación, la aprobación, la ejecución y evaluación. Bueno, son etapas del gasto público, son etapas del presupuesto público, son muy importantes, es cierto. Sin embargo, debemos recordar de que la etapa de ejecución presupuestal, la cuarta etapa, resulta ser una de las etapas más difíciles, porque acá tenemos que reflejar las cosas tal cual son, en ingresos, en gastos y todo eso, ¿no? Así que yo sugiero conocer cada etapa. Por ejemplo, la aprobación es fácil, la evaluación es bonito, pero también es más fácil, ¿no? La ejecución es todo el año. Los puntos de vista, los casos nuevos, las problemáticas, me preguntan, y todo eso es la ejecución. En la ejecución registramos, como su mismo nombre lo dice, full ejecución de ingresos y gastos, recaudados, devengados, ingresos y gastos y todo eso. El presupuesto constituye un instrumento de la gestión pública, el cual permite lograr los resultados a favor de la población. ¿Cómo se logra eso? A través de la prestación de servicios y logro de metas con eficacia y eficiencia. Es decir, de acuerdo al artículo 13 del Decreto Legislativo 1440, tenemos que aplicar tanto la eficacia como la eficiencia en el manejo de los recursos. Asimismo, cuando hacemos un presupuesto, cada vez que hacemos su programación, siempre tiene que ser con montos enteros, es decir, no con montos decimales, porque el presupuesto siempre se expresa en números enteros. Sería gracioso decir, oye, tu presupuesto es 4.749.884.59. Los decimales no lo utilizamos, pero sí lo usamos al momento de realizar la ejecución del presupuesto. El presupuesto es la expresión de los gastos a atender durante el año fiscal y refleja los ingresos que financian los gastos. Los dos elementos del presupuesto son los ingresos y los gastos. Además, el presupuesto público menciona a un modelo que se viene utilizando desde el año 2007 en el Perú llamado el presupuesto por resultados. El presupuesto por resultados, para resumir la diapositiva, tiene que ver con la calidad del gasto público. Si hablamos de presupuesto por resultados, estamos hablando de la calidad del gasto público. Ese es el PPR. Es un modelo que se maneja en todos los países de la región, como un nuevo instrumento de toda la gestión de los países de América Latina y el Caribe. El crédito presupuestario es la donación, la sabemos, ¿no? Es el monto límite para que las entidades puedan ejecutar un gasto. Eso también hemos aprendido, ¿no? Con respecto al crédito presupuestario. Es más, el nombre legal del presupuesto siempre le decimos crédito presupuestario. Por eso cuando nos referimos a la certificación presupuestal, le decimos certificado de crédito presupuestal. Ese es el nombre legal del presupuesto, la certificación, el crédito presupuestario. Apruébese el presupuesto de la República de Perú, ¿no? Apruébese el crédito presupuestario, nos señala. Bueno, los ingresos están orientados al cumplimiento de los fines institucionales. Si yo tuviera que analizar, y esto en clase seguro lo vamos a revisar, ¿no? Hasta qué punto yo debo conocer si un gasto es legal o si es ilegal, cómo debo tener ese límite para poder distribuir uno de otro. Y entre otras definiciones, por ejemplo, el artículo 18 es muy interesante. Dice, los ingresos, ¿qué cosas son? Los ingresos financian los gastos que generan el cumplimiento de los fines institucionales. O sea, ¿qué tipo de gastos voy a realizar? Gastos que estén contemplados en los ingresos. Muy bien. Y además voy a hacer gastos que generen cumplimiento en los fines institucionales. O sea, si yo hago un gasto que nada tiene que ver con la finalidad institucional, eso estaría mal. No estaría dentro del ámbito de ese artículo 18 del decreto legislativo. Y los ingresos públicos se orientan a la atención de las prioridades que tiene el Estado. Muy bien, entonces eso es lo que quiere decir en términos generales el presupuesto, ¿no? Y sus principios. Ya.
Los gastos públicos, este artículo 20 me parece muy interesante, una definición muy guardadita, pero qué interesante. Conjunto de erogaciones con cargo al presupuesto, a ser orientados a la atención de la prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas por las entidades, y acá dice, ¿ve? De conformidad con sus funciones. O sea, tengo fines institucionales y funciones para el logro de los objetivos. Eso tiene que ver con la forma de cómo se maneja el gasto público. Queda claro que los devengados que se realizan al cierre de un ejercicio deben ser afectados al presupuesto correspondiente. En presupuesto, cuando hablamos de gastos presupuestales, es hablar de devengado. El compromiso de devengado máximo se realiza el 31 de diciembre de cada año, ¿no? El próximo año ya no se puede hacer nada. Ahí se acaba el año. La programación del compromiso anual, que es otro instrumento de la programación del gasto público de corto plazo, ¿no? Es una programación. Muy bien, entonces con respecto a la ley de presupuesto del sector público, algunos aspectos interesantes: queda prohibido el incremento de sueldos, el incremento de remuneraciones y cualquier otro tipo de beneficio económico, eso acorde al marco legislativo. Así que los presupuestos asignados a estos conceptos deberían destinarse solamente para esos fines y no se permite otro tipo de incremento. En el caso de la escala remunerativa de los alcaldes, esto también está normado. Aquí tenemos un decreto supremo que establece las 20 escalas de remuneraciones de los alcaldes. Mínimamente un alcalde puede ganar 1.040 soles y máximo 14.300. ¿Ya? Son los topes que recibe un alcalde. Las horas extras, queda claro que en el país queda prohibido el pago de horas extras. Todos trabajamos por amor a la camiseta peruana. Está prohibido realizar viajes al exterior, salvo que se realicen comisiones contempladas en el mismo presupuesto de la República. Asimismo, con respecto a la continuidad de inversiones, debemos señalar de que los gastos que han sido comprometidos y no devengados pueden ser cancelados al siguiente ejercicio, ¿no? Con una condición: que estén comprometidos. Es decir, si es que hay recursos ordinarios, la indicación es: no se preocupe porque estos van a ser cancelados al siguiente año. Bien, amigos, entonces hemos presentado una clase inicial de cómo se va a desarrollar nuestro diplomado en planeamiento y presupuesto público. Yo les invito a que puedan participar en este evento. Será un honor estar con ustedes y vamos a revisar con mucha más minuciosidad el tema planeamiento, el tema de presupuesto, el tema de la gestión, que creemos que es muy relevante para la gestión pública. El hecho de conocer las normas del Estado te permite una condición de hacer una mejor gestión. En el sector público todos los sistemas están normados, hay que obedecerlos nada más, todas están normadas, hay que cumplirlas, y si cumplimos con esto yo creo que nos va a ir muy bien. Así que de parte mía, a menos que haga una consulta, igual sigo presto a poder absolver sus consultas. ¿Ya? Vamos a ver. Que los invite también este 2 de octubre el diploma de planeamiento y presupuesto en la gestión pública, que estamos iniciando este 2 de octubre en la modalidad presencial y virtual, ¿no? Indicarle o hacerle recordar también que el diploma es por 160 horas con el respaldo de la Universidad Mayor de San Marcos y adicional a ello 3 certificados a nombre del Centro de Capacitación y Desarrollo Global. Por favor, no se olviden de escribir a nuestro WhatsApp, ¿no? Al 980-407-786 o al 932-007-071 y reciban el 10% de descuento por haber participado en este seminario. Muchísimas gracias, docente Marlon, por sus conocimientos, y esperamos también pues que los hayamos podido ayudar, ¿no? Así que no se olviden, este 2 de agosto iniciamos con el diploma de planeamiento y presupuesto en la gestión pública. No se olviden de escribirnos al WhatsApp y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por tu participación.